En los rincones olvidados de las montañas Unaka, donde la niebla de Tennessee se aferra a árboles ancestrales y tragos silenciosos, hubo una vez un lugar donde 17 mujeres simplemente desaparecieron. El año era 1904. Dos hermanos regentaban un puesto a 15 millas de la civilización. Efraín, el carismático negociante en quien todos confiaban, y Silas, su sombra silenciosa. Los viajeros contaban historias de su amabilidad, las familias, de su generosidad, pero bajo su granja algo acechaba en la oscuridad. Cuando la bota de una maestra de escuela emergió del deshielo de primavera, un ayudante del sheriff se negó a aceptar los secretos de la montaña. Lo que encontró enterrado en sus pisos, lo que encontraron encadenado en su sótano, lo que finalmente confesó en 5 páginas, estas verdades eran tan perturbadoras que los lugareños todavía lo susurran hoy. ¿Cómo hombres honorables se transformaron en monstruos? ¿Qué les motivó a edificar lo que llamaron su bodega de reproducción? ¿Y qué provocó que un hermano finalmente confesara 6 años de atrocidades inimaginables? La justicia que vino después fue rápida y sin piedad. Pero los medios, agárrate fuerte, porque lo que pasó en ese agujero te helará la sangre. Dime en los comentarios desde dónde lo ves, y si eres lo suficientemente valiente para este viaje, suscríbete y no te pierdas relatos que exploran los rincones más tenebrosos de la naturaleza humana. La primavera de 1904 se hizo esperar en las montañas Unaka. La garra del invierno finalmente se liberaba de los rincones distantes del condado de Monroe, Tennessee. La mañana del 17 de marzo, un granjero llamado Jacob Merrill revisaba sus trampas al lado del arroyo, cuando vio algo encajado contra un tronco caído, donde el hielo se había derretido. Era una bota de mujer. Cuero desgastado pero de buena factura, del tipo que podría llevar una maestra de escuela. Merrill la reconoció al instante porque había visto a Eleanor Vance con esas mismas botas 6 meses atrás, el día que pasó por su propiedad dirigiéndose al Blackwood Trading Post a comprar provisiones antes de desaparecer en las montañas. La bota no debería haber estado allí. La señorita Vance, al parecer, había dejado el hueco para aceptar un puesto de maestra en Knoxville. Eso era lo que todos pensaban. Eso era lo que Ephraim Blackwood les había dicho. El ayudante del sheriff Arlen Hayes llegó al arroyo al mediodía, alertado por un jinete que Merrill había enviado al condado. Hayes, un tipo de 47 años, un extraño que llegó a las montañas hacía 3 años y que aún era mirado con sospecha por los lugareños, que confiaban más en la justicia de la montaña que en el papeleo y el procedimiento. Inspeccionó la bota, observando las iniciales EB grabadas tenuemente en la suela interior, un detalle que la hermana de la señorita Vance corroboraría más tarde bajo juramento, como la forma en que Eleanor marcaba sus pertenencias. El cuero no estaba manchado de sangre animal, ni desgarrado, como si se hubiera perdido en la naturaleza al atravesar terrenos accidentados. Simplemente había sido arrojado, desechado, y la corriente del arroyo lo había arrastrado río abajo desde algún lugar más alto en las montañas. Hayes se detuvo en la orilla del arroyo y supo con certeza helada que Eleanor Vance nunca había llegado a Knoxville. Ella nunca había salido del agujero. Las notas de campo del asistente de esa tarde, archivadas en el condado de Monroe, muestran que sospechó de inmediato. La señorita Vance había sido vista por última vez comprando provisiones de viaje en el puesto comercial de Ephraim Blackwood, la única tienda en 20 millas. Efraín había dado la explicación de su partida repentina, diciendo que había expresado nostalgia y le había comprado un billete de tren para volver al este. Pero Hayes había aprendido a sospechar de las explicaciones convenientes en lugares aislados, donde la palabra de un hombre podía convertirse en evangelio solo porque nadie se atrevía a desafiarlo. Se pasó los 2 días siguientes preguntando por ahí, y cada vez el patrón se volvía más perturbador. Una novia por correo llamada Catherine Dupree llegó a la estación de tren más cercana 9 meses atrás. Compró provisiones de Blackwood y desapareció antes de llegar a la granja de su prometido, 15 millas al norte. Una viuda, Sarah Kemp, les había preguntado por la compra de tierras a los hermanos Blackwood 2 años atrás, y nunca más se supo de ella. Cada desaparición tenía una explicación. Cada explicación de Ephraim Blackwood. El 20 de marzo, Hayes condujo las 15 millas hasta la granja de Blackwood para hacer preguntas de rutina sobre los últimos movimientos conocidos de la señorita Vance. La casa se hallaba en un agujero sin nombre, al que solo se llegaba por un único camino de carreta,
que se hacía imposible en tiempo de lluvia, dejándolo aislado del mundo durante meses. Efraín lo recibió con una calidez ensayada, ofreciendo café, preocupándose por la maestra de escuela desaparecida. Estaba bien afeitado y era un orador. Su cabaña limpia y ordenada. Nada en él indicaba sino una honesta hospitalidad. Su hermano Silas observaba desde la puerta, callado, imponente, antes de esfumarse en el patio maderero. Efraín dijo que la señorita Vance se había mostrado preocupada, que el aislamiento era demasiado para una mujer de ciudad, que había intentado persuadirla de que se quedara para el trimestre de primavera, pero estaba decidida a marcharse. Era una buena historia. Podría haberlo creído si Hayes no hubiera visto el libro mayor de compras abierto en el escritorio de Ephraim. El libro era su registro de negocios. Un tomo grueso encuadernado en cuero negro con entradas de hasta 6 años atrás. Hayes se preguntó si podía ver los recibos de compras de la señorita Vance, una solicitud que Ephraim no podía rechazar sin levantar sospechas. Mientras pasaba las páginas, el ojo de Hayes, entrenado, vio algo que le heló la sangre. Entre las notas de ventas legítimas de madera y compras de grano, había algunas que parecían fuera de lugar. Junto con una fecha de octubre de 1903, una anotación decía: E.B. suministros pagados por adelantado, cepillo de plata, $12 en cupones. La fecha coincidía con el último avistamiento verificado de Eleanor Vance. 3 páginas atrás, agosto de 1903. C. D. 1900 D. Suministros. Anillo de oro matrimonial. $23 en efectos personales. Catherine Dupree. Novia por correo. Más atrás. Mayo de 1902. S.K. Tierra. Anteojos. Prendedor de perlas. Adeudo de $47. Sarah Kemp. Viuda. Cada anotación era seguida meses después por una sola palabra, escrita con la letra exacta de Ephraim: reparado. Hayes mantuvo su rostro inexpresivo mientras copiaba la lista de suministros de la señorita Vance, agradeció a Ephraim por su tiempo y regresó a la ciudad con la evidencia que lo cambiaría todo. Aquel libro de cuentas no era una simple contabilidad de negocios. Era un inventario de conquistas, un registro detallado de las mujeres que habían caído en el agujero y los tesoros que traían consigo. Arreglado aparecía junto a las entradas de al menos 9 mujeres distintas a lo largo de 6 años, codificadas con iniciales y una lista de posesiones personales que deberían haber salido del agujero con sus dueñas, pero que no lo hicieron. El patrón no solo sospechaba, condenaba. Pero Hayes sabía que solo el modelo no sería suficiente. Las comunidades de montaña defendían a los suyos, y Ephraim Blackwood era un pilar en esa sociedad aislada. Hayes necesitaba más que las sospechas de un sheriff y un libro de contabilidad cifrado. Necesitaba evidencia que no pudiera atribuirse al carisma de Blackwood y la disposición de la gente a creer en él. Aquella noche, Hayes escribió su primer informe oficial, registrando el hallazgo de la bota de Eleanor Vance y las anotaciones sospechosas en el libro de Blackwood. Mencionó la desaparición de al menos otras 3 mujeres que fueron vistas por última vez en el puesto comercial, todas atribuidas a la misma fuente confiable. El informe terminó con una única recomendación que activaría el sistema legal: una investigación completa de las prácticas comerciales y de propiedad de Ephraim y Silas Blackwood. El acta aún se encuentra en los archivos del condado hasta el día de hoy, y la escritura de Hayes establece la base de lo que se convertiría en uno de los casos de asesinato más atroces de Tennessee. Una maestra desaparecida había parecido un accidente. 3 mujeres desaparecidas parecían una coincidencia. 9 entradas codificadas en un libro, cada una señalando a una mujer que había desaparecido tras confiar en el comerciante equivocado, revelaron algo mucho más siniestro. El agujero estaba escondiendo algo y ese algo tenía un conteo de cadáveres. El asistente Hayes supo que enfrentarse a Ephraim Blackwood de frente sería un suicidio para su investigación. El hombre era respetado en el valle. Se confiaba en él ciegamente, y cualquier denuncia sin pruebas de peso se atribuiría a las sospechas paranoicas de un extraño que desconocía las costumbres de la montaña. Pero lo peor era que Hayes no podía confiar en la gente del pueblo para mantener en secreto su investigación. Demasiadas familias dependían del crédito y la benevolencia de Blackwood, y la palabra de una investigación oficial se extendería más rápido de lo que podría armar su caso. Y el 23 de marzo,
Hayes tomó una decisión que cambiaría todo en la investigación. Galopó 30 millas al suroeste de Chattanooga, más allá de las montañas, en busca de evidencia en los registros mercantiles de la ciudad, más allá del alcance de Blackwood y el silencio del hueco. El distrito comercial de Chattanooga archivaba manifiestos de envío para todo lo que se enviaba a las montañas, una necesidad burocrática que Hayes había llegado a apreciar en sus 3 años como asistente. Durante 2 días se sentó en una oficina llena de gente revisando facturas, recibos de entrega, cotejando fechas con el libro de Blackwood. Lo que encontró convirtió la sospecha en certeza. Entre 1898 y 1904, Ephraim Blackwood había adquirido en más de una docena de proveedores más de 1,200 libras de lejía. El químico se utilizaba normalmente para hacer jabón y curtir cuero, pero la cantidad era enorme para un pequeño puesto de venta. Una curtiduría normal podría gastar 200 libras al año. Blackwood había estado encargando esa cantidad todos los años, más que suficiente para cubrir cualquier necesidad legítima de negocios que pudiera tener. Los recibos estaban firmados, fechados y archivados con precisión burocrática, dejando un rastro en papel que no podía ser ignorado ni explicado. Pero las compras de lejía eran solo la punta del iceberg de lo que Hayes desenterró en esos registros polvorientos. Entre los encargos de productos químicos, había pedidos de cadenas de hierro, del tipo que se usa en explotaciones forestales o para amarrar ganado, en cantidades que no tenía sentido adquirir para alguien cuya maderería daba trabajo solo a su hermano. 3 pedidos distintos de grilletes y candados, nada que tuviera que ver con la agricultura, se habían mandado al puesto comercial de Blackwood entre 1899 y 1902. Hayes duplicó cada factura, cada recibo de entrega, cada firma, creando un rastro en papel que decía preparación e intención. Estas no fueron compras impulsivas. Fueron la adquisición metódica de instrumentos para un fin, la restricción, y non biotes en from the to the main. Todo apuntaba a que lo que fuera que ocurriera en ese agujero había sido planificado, financiado y abastecido a través de canales comerciales legales, camuflado entre el tráfico regular de negocios. En su tercer día en Chattanooga, Hayes ubicó al hombre cuya firma estaba en la mayoría de los recibos. Samuel Cobb era un vendedor ambulante de 54 años, un tipo robusto que había pasado 20 años vendiendo hardware y químicos en los puestos de avanzada del este de Tennessee. Recordaba bien a los hermanos Blackwood, aunque el recuerdo traía consigo una corriente subterránea de inquietud que Hayes reconoció de inmediato. Cobb accedió a dar una declaración jurada y la deposición que dio el 27 de marzo de 1904, que se guarda en los archivos judiciales del condado de Monroe, se convertiría en una de las pruebas más condenatorias en el caso. Cobb testified that he had personally delivered bleach to the Blackwood farm twice a year for 6 years, and each delivery was for at least 100 pounds of the caustic chemical. Cuando la interrogó sobre la cantidad en su tercera visita en 1900, Ephraim le había dicho que era para curtir pieles de venado, una explicación plausible que Cobb había aceptado sin más preguntas. Pero había otra cosa que Cobb recordaba, algo que lo había inquietado durante años sin saber por qué. Nunca había visto una curtiduría en la propiedad de Blackwood. Nunca había olido el hedor característico del procesamiento de cuero. Nunca había visto nada que sugiriera una operación de pieles en esa escala que justificaría tal consumo de lejía. Más perturbador fue su relato de Silas Blackwood, el hermano callado que a veces los había ayudado a descargar los barriles de productos químicos. La afirmación de Cobb retrataba a Silas como inusitadamente silencioso, observando con ojos inhumanos, desplazándose con la precisión de un hombre acostumbrado a manipular cosas peligrosas. Una vez, en 1902, Cobb había observado arañazos en los antebrazos de Silas, arañazos largos y profundos que parecían obra de uñas humanas. Cuando se le preguntó, Silas simplemente se alejó, dejando que Ephraim suavizara el momento incómodo con encanto fácil y una botella de whisky. Con los recibos de compras y la declaración de Cobb, Hayes regresó al condado de Monroe el 30 de marzo con suficiente evidencia para obtener una orden de registro. Pero hizo una parada más antes de ir ante el juez del condado. Los Kemp vivían a 12 millas al este del hueco, y Hayes quería verificar los detalles de la desaparición de Sarah Kemp antes de continuar. Lo que aprendió del hermano de Sarah, Daniel Kemp, agregó otra capa de horror a la imagen que se estaba revelando. El relato de Daniel, en las notas de Hayes,
Decía que Sarah había llegado a la propiedad de Blackwood en mayo de 1902 con $800 en efectivo, los ahorros de toda la vida de su difunto esposo, con la intención de comprar 20 acres de tierra de montaña. Efraín le había escrito varias cartas, que la familia guardó, y luego mostró en evidencia, detallando tierras disponibles y prometiendo precios justos. Sarah había sido una mujer madura y sensata de 38 años, no dada a tonterías ni salidas repentinas. Les había dicho que volvería en 3 días para concretar la compra con su abogado de familia. 3 días se transformaron en una semana, un mes. Cuando Daniel llegó a la granja Blackwood para preguntar, Efraín se mostró sorprendido y preocupado. Dijo que Sarah había observado la tierra, decidió que la soledad no era para una mujer sola y había tomado el tren hacia el este. Incluso se había ofrecido a llevarla a la estación, dijo. Pero ella se había negado y había ido sola, avergonzada por haber cambiado de opinión. Era una historia creíble, dicha con sinceridad, y Daniel la había creído hasta que pasaron meses y no hubo noticias de su hermana. Las cartas enviadas a sus últimas direcciones conocidas en Virginia no obtuvieron respuesta. Las preguntas al ferrocarril no mostraron ningún billete comprado a su nombre. Sarah Camp se había esfumado. Los $800 que llevaba se habían ido con ella. La afirmación de Daniel terminó con una información que de repente hizo que la investigación de Hayes fuera urgente. Sarah llevaba un prendedor de perlas familiar cuando se fue. El mismo prendedor de perlas que figuraba en el libro de Blackwood bajo las iniciales SK por $47. El 2 de abril de 1904, el ayudante del sheriff Arlon Hayes llevó su evidencia ante el juez de circuito William Thorne. El caso que presentó fue sistemático y aplastante. Asientos en el libro mayor que coincidían con mujeres desaparecidas, recibos de compra de productos químicos, restricciones que iban mucho más allá de lo necesario para cualquier propósito legítimo, testimonio jurado de un testigo creíble que detallaba 6 años de transacciones sospechosas y la desaparición verificada de una mujer que llevaba una joya específica que figuraba en los registros contables de Blackwood. El juez Thorne pasó 2 horas revisando la evidencia antes de firmar la orden de registro, anotando en su orden judicial que los hechos jurados establecen causa probable para creer que se han cometido delitos graves y que las pruebas de esos delitos se pueden encontrar en las instalaciones de Efraín y Silas. Blackwood. La orden permitía una búsqueda en toda la granja, en todos los edificios de la granja y en la propiedad circundante en un radio de media milla. También le dio a Hayes el poder de confiscar cualquier documento, pertenencia o evidencia física que pudiera estar relacionada con las mujeres desaparecidas. La justicia, lenta en despertar en las montañas remotas, ahora se movía y no se detendría hasta que la verdad fuera revelada. El subayudante Hayes llegó a la granja Blackwood la mañana del 5 de abril de 1904 con 2 ayudantes de la sede del condado y un juez de paz local para presenciar el registro. La policía viajando junta era lo suficientemente rara como para llamar la atención, y la palabra ya se había corrido por el hueco de que algo estaba ocurriendo en la propiedad de Blackwood. Efraín los recibió en la puerta con su habitual serenidad, leyendo la orden con sorpresa fingida antes de hacerse a un lado para dejarlos pasar. Su única observación, capturada en el informe de Hayes, pronunciada con una sonrisa: «No encontrará nada malo aquí, ayudante. Mi hermano y yo dirigimos un negocio honesto». Esa confianza sería su error mortal. La cabaña era tal como la recordaba de su primera visita. Limpia, organizada, amueblada de manera casi espartana. La habitación principal albergaba una mesa, 4 sillas, una estufa de leña y el escritorio de Efraín con el notorio libro de contabilidad aún a la vista. 2 habitaciones más pequeñas hacían las veces de dormitorios, cada una con un somier y un arcón para guardar efectos personales. La búsqueda en estos lugares no reveló nada sospechoso. Las herramientas de cocina eran básicas. La ropa estaba desgastada, pero limpia. Incluso los cajones del escritorio estaban llenos solo de correspondencia de negocios ordinaria y registros financieros aparentemente legítimos. Tras 2 horas de búsqueda sistemática, los asistentes no habían descubierto nada que relacionara a los hermanos Blackwood con ningún delito. El juez local comenzaba a impacientarse. No le agradaba lo que parecía ser el acoso de ciudadanos respetables.
Hayes podía sentir que su caso se le escapaba de las manos con cada cajón vacío, cada hallazgo inocente. Fue el asistente Marcus Webb, el menor de los 2 asistentes del condado, quien se dio cuenta. Webb había estado observando la forma en que se había edificado la cabaña, la antigüedad de la madera, la artesanía, y ahora se daba cuenta de que el suelo no encajaba. La mayoría de las tablas del suelo eran de roble envejecido, oscurecidas por décadas de pisadas y años, sus superficies brillantes. Pero una parte en el centro de la sala principal, de unos 4 pies cuadrados, estaba hecha de tablas de pino más recientes que aún no habían envejecido hasta obtener el color de la madera circundante. El cambio era lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para un observador casual, pero evidente para cualquiera que buscara anomalías. Webb se agachó junto a la sección y empujó, sintiendo que las tablas cedían ligeramente de forma distinta al roble macizo que lo rodeaba. Hayes mandó quitar las tablas inmediatamente, y lo que descubrieron cambiaría la sospecha en certeza. Debajo de las tablas más recientes del piso, había un agujero cavado en la tierra de unos 3 pies de profundidad y forrado en lona para mantenerlo seco. En ese rincón se hallaba un enorme cofre de cedro, del tipo en que suelen guardarse reliquias de familia o el ajuar de una novia. El cofre estaba cerrado con llave, pero la cerradura era sencilla, y Hayes la abrió en cuestión de minutos. El olor que salió no era de descomposición, sino de cedro y perfume rancio. Un aroma casero que hizo que lo que había en el arcón fuera aún más aterrador. En su interior, colocados con macabra pulcritud, se hallaban los efectos personales de mujeres que jamás habían abandonado el agujero. El inventario que Hayes anotó en su libreta de pruebas esa tarde se recitaría en voz alta en la sala del tribunal. Cada elemento un recordatorio de una vida extinguida y una persona olvidada. Lo primero que sacó fueron 3 anillos de boda grabados con iniciales y fechas. Uno decía C.D. y Jo, agosto de 1903. La misma de Catherine Dupree, la novia por correo que se había perdido en el camino a su prometido. Debajo de los anillos había gafas en un estuche de cuero desgastado, un cepillo de pelo de plata para mujer con las iniciales EB grabadas en el dorso y un alfiler de perlas engastado en oro deslustrado que Daniel Kemp reconocería más tarde entre lágrimas como la reliquia familiar que llevaba su hermana Sarah. Había montones de cartas envueltas en cinta, algunas dirigidas a nombres que Hayes no reconoció, lo que implicaba más víctimas de lo que incluso sus pensamientos más oscuros habían imaginado. Un relicario deslucido guardaba la imagen de un bebé, borrosa pero aún reconocible, un niño que jamás conocería el destino de su madre. Cada objeto había sido conservado, guardado como un trofeo o un registro, evidencia de posesión archivada como las anotaciones de Efraín en su libro. Pero lo más incriminatorio en ese cofre fue una serie de identificaciones personales. 7 identificaciones distintas del tipo que llevaban las mujeres cuando viajaban solas, cada una a nombre de personas diferentes. 3 billetes de tren sin usar. Una escritura de propiedad en Virginia, firmada por una mujer llamada Martha Holloway, cuyo nombre figuraba en el libro de Blackwood en junio de 1901. Los documentos no eran solo trofeos, eran prueba de identidad, evidencia de que ciertas mujeres habían estado en Blackwood y nunca se habían ido. Hayes enumeró los objetos personales, su registro de pruebas llenándose más y más con cada hallazgo. Cuando el cofre estuvo vacío, la evidencia física parecía representar al menos a una docena de mujeres diferentes, mucho más que los 3 informes de personas desaparecidas que habían provocado su investigación. La magnitud de los delitos de los hermanos Blackwood de repente se hizo dolorosamente evidente. Efraín Blackwood observó cómo se inventariaba el contenido del cofre con una mirada que finalmente rompió su comportamiento tranquilo y lo dejó algo frío y calculador. No dijo nada, no dio ninguna explicación, pero Hayes observó que las manos de Efraín habían comenzado a temblar, la primera señal de que el respetado comerciante se daba cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. El juez local, que había acudido dudando del registro, palideció y guardó silencio mientras un ayudante tras otro sacaba objetos del cofre para fotografiarlos y catalogarlos. La multitud que se había reunido fuera, defensora de su amado tendero, comenzó a dispersarse en silencio horrorizada al difundirse la noticia de lo que se había descubierto bajo las tablas del suelo de Blackwood. El hallazgo del cofre de esperanza le proporcionó a Hayes la causa probable para extender la búsqueda más allá de la cabaña. Si guardaban las pertenencias como trofeos,
Entonces los cuerpos se estaban desechando en otro lugar, y las compras de lejía en cantidades industriales apuntaban a un método. Hayes instruyó a sus asistentes para que inspeccionaran las dependencias y el sótano de raíces, un pozo revestido de piedra excavado en la ladera detrás de la cabaña principal. El sótano era donde las familias de las montañas guardaban hortalizas y conservas para el invierno, algo habitual en las granjas aisladas. Pero el sótano de Blackwood, como Hayes descubriría en una hora, había sido construido para algo más que para guardar comida. El ayudante Webb fue el primero en bajar los escalones de piedra al sótano, con un farol para guiar el camino. Lo que descubrió le hizo llamar a Hayes inmediatamente, con la voz ahogada por el horror apenas contenido. El sótano era más amplio de lo que imaginaba, adentrándose 15 pies en la ladera, y con el techo lo suficientemente alto como para que un hombre se mantuviera de pie. El aire olía demasiado a lejía, lo suficiente como para quemar la garganta y los ojos, pero fue la pared del fondo lo que reveló toda la historia de lo que había ocurrido en ese agujero. Ancladas en la roca, había 3 juegos de cadenas de hierro, cada uno de cuyos extremos terminaba en grilletes para muñecas humanas. La roca alrededor de los pernos se había desgastado, pulida por décadas de roce. Una señal de uso antiguo que hacía que la mente se encogiera al pensar en lo que había sucedido en esa oscuridad. Hayes anotó todo con la precisión metódica que había caracterizado su investigación. Las cadenas fueron medidas, fotografiadas y rastreadas hasta los registros de ventas de Samuel Cobb. Los arañazos en las paredes de piedra hablaban de desesperados intentos de fuga. El suelo estaba manchado de lejía. El químico se había filtrado en la piedra en más de una ocasión, dejando marcas que hablaban de una limpieza sistemática. El informe de evidencia de Hayes dijo que el sótano tenía signos evidentes de haber sido utilizado para cautiverio prolongado y eliminación posterior de restos humanos, con alteraciones físicas incompatibles con cualquier uso legítimo agrícola o de almacenamiento. El lenguaje era clínico, legal, preparado para resistir el escrutinio en la corte. Pero cada asistente que bajó esas escaleras supo que estaba entrando en una tumba, un lugar donde las mujeres habían sido encarceladas, explotadas y destruidas. La búsqueda de la propiedad continuó durante 3 días más, con ayudantes cavando en lugares donde la tierra parecía perturbada y donde el uso excesivo de lejía podría haber ocultado la descomposición. 7 juegos de restos humanos fueron finalmente recuperados de sitios a menos de media milla de la granja, aunque la lejía había hecho su trabajo y solo quedaban huesos y trozos. Cada hallazgo fue fotografiado, catalogado y guardado para su posterior identificación. El examen forense, rudimentario para los estándares actuales pero exhaustivo para su tiempo, confirmó que los 7 restos eran femeninos y que sus edades se situaban entre los 25 y los 40 años, aproximadamente, según su madurez esquelética. La evidencia era abrumadora, innegable, condenatoria. Ephraim y Silas Blackwood fueron arrestados el 8 de abril de 1904 por 7 cargos de asesinato y encarcelados sin fianza en espera de juicio. La cárcel del condado de Monroe era una pequeña estructura de piedra de 6 celdas, jamás pensada para contener criminales tan monstruosos como los hermanos Blackwood. Ephraim y Silas fueron separados tras el arresto, una medida deliberada del ayudante Hayes, quien reconoció que la fuerza de los hermanos radicaba en su unión. Ephraim fue encerrado en la celda más distante de su hermano, y se le negó toda comunicación. Silas estaba en una celda en el extremo opuesto del edificio. Los primeros 3 días, ambos hombres guardaron silencio. Ephraim pidió un abogado y se negó a hablar, su calma inquebrantable a pesar de la evidencia incriminatoria que se acumulaba en su contra. Pero Silas, libre de la influencia de su hermano por primera vez en su vida adulta, comenzó a mostrar signos de deterioro mental que Hayes aprovechó. El 11 de abril, Hayes inició una serie de entrevistas con Silas que finalmente romperían el caso. El ataque fue sistemático, no para matar, sino para aislar y abrumar. Hayes fue presentando las pruebas físicas una por una, el cofre de esperanza y su contenido, las cadenas en el sótano, los restos esqueléticos recuperados en la propiedad, los recibos comerciales que mostraban una preparación premeditada. Le enseñó imágenes de las cosas que había en el cofre, pidiéndole que reconociera a qué mujeres pertenecían, no si las conocía. La diferencia era importante. Hayes no estaba preguntando si se habían cometido delitos. Estaba declarando que Silas ya conocía las respuestas, que la culpa era compartida, innegable.
Cada evidencia se expuso como un hecho, no como una acusación, ejerciendo una presión psicológica que daba por sentada la confesión en vez de exigirla. El avance llegó el cuarto día de interrogatorio cuando Hayes añadió una nueva pregunta a su repertorio. Llevó a la cárcel a Daniel Kemp, el hermano de la viuda asesinada Sarah Kemp, y le mostró su broche de perlas a través de los barrotes de la celda. El dolor de Daniel era abierto y honesto. Su voz se rompía al hablar de lo emocionada que estaba Sarah por empezar una nueva vida en las montañas, lo meticulosa que había sido en su planificación, lo confiada que estaba en las promesas de los hermanos Blackwood. La pelea emocional rompió algo en el silencio de Silas. Cuando Kemp preguntó entre lágrimas qué le había hecho a su hermana, Silas habló por primera vez desde su detención. Efraín dijo que ahora nos pertenecía. Dijo que así era como funcionaba en el agujero. La declaración, jurada en las notas de interrogatorio de Hayes del 14 de abril de 1904, fue la primera fisura en el muro de silencio, y Hayes se dio cuenta enseguida. En los 2 días siguientes, Hayes abrió esa grieta en una confesión completa. Disoció las acciones de Silas de la de Efraín, haciendo del menor un subordinado y no un líder, aprovechando la dinámica psicológica que siempre había existido entre ellos. La técnica funcionó porque tenía verdad. Silas nunca había sido el autor de los delitos. Había sido el brazo, la fuerza bruta que ejecutaba la visión perversa de su hermano. El 16 de abril, Silas Blackwood comenzó su confesión al secretario del condado, una agonía de casi 6 horas, que dio como resultado un documento de 5 páginas, que sigue siendo una de las pruebas más escalofriantes en la historia criminal de Tennessee. La confesión fue fría y calculada, explicando no solo lo que habían hecho, sino cómo lo habían planeado y ejecutado durante 6 años de tortura sistemática. La confesión de Silas, guardada en los archivos del condado de Monroe, y leída más tarde en su totalidad en el juicio, se abrió con la elección. Efraín había marcado desde el puesto de la tienda a mujeres indefensas que pasaban, mujeres solas sin parientes en la región, mujeres con dinero o joyas, mujeres cuya desaparición no causaría alarma de inmediato. Las notas en el libro mayor no eran simples entradas contables, eran registros de casa catalogando presas y planificando adquisiciones. Cuando localizaba una víctima apropiada, Efraín las abordaba, les ofrecía ayuda, a veces les daba crédito o les prometía ventas de tierras, ganándose su confianza con su reputación en la comunidad. Las mujeres acudían libremente a Blackwood, pensando que trataban con un comerciante legítimo. Nunca sospecharon que el aislamiento del hueco las había vuelto invisibles a cualquiera que pudiera ayudarlas. La confesión detalló los secuestros con una frialdad escalofriante. Cuando una mujer llegaba a la granja, sola y sin nadie que la esperara en casa, Silas la estaría esperando. Su tamaño y fuerza hicieron que la resistencia fuera inútil, y la ayuda más cercana estaba a 15 millas sobre un terreno imposible. Las mujeres fueron arrastradas al sótano de raíces, encadenadas a las paredes y mantenidas con vida durante días o meses, según lo que Silas llamó el estado de ánimo y las necesidades de Efraín. Los hermanos actuaban bajo lo que Efraín había llamado justicia de la montaña, un código retorcido que reclamaba todo dentro de su hueco como propiedad de ellos. En la mente perversa de Efraín, expresada en la confesión de Silas, cualquier mujer que entrara en su territorio sin protección masculina había perdido su libertad y se había convertido en posesión, para ser tratada como ganado. La ideología quedó escrita, registrada legalmente, prueba irrefutable de que los crímenes no fueron pasionales, sino de convicción premeditada. El método de eliminación se detalló con escalofriante exactitud en la confesión. Cuando alguien moría o era asesinado, el cuerpo era arrastrado al sótano, donde el suelo de piedra podía limpiarse. Luego, los restos eran llevados a diferentes puntos de la propiedad y enterrados en tumbas poco profundas, cubriendo cada uno con grandes cantidades de lejía para acelerar la descomposición y destruir la evidencia. Las compras de lejía que primero alarmaron a Hayes, ahora se explicaban por completo. Más de 1.200 libras del químico cáustico no se habían usado para curtir pieles, sino para deshacerse de restos humanos, suficiente para una carnicería industrial. La confesión de Silas incluso proporcionó ubicaciones aproximadas de los lugares de enterramiento, lo que permitió a los investigadores recuperar 3 conjuntos más de restos que no se habían descubierto en la búsqueda inicial
lo que elevó el número confirmado de víctimas a 7 y con fuertes indicios de al menos 10 más. Pero tal vez la parte más condenatoria de la confesión de Silas fue su relato de la contabilidad de Efraín. El libro de contabilidad de compras no era un código en absoluto. Era precisamente lo que parecía ser. Un libro de contabilidad en el que las mujeres figuraban como bienes de consumo, con sus posesiones personales catalogadas y valoradas, su utilidad calculada y anotada. Efraín había guardado el cofre de esperanza como un libro de contabilidad físico, archivando comprobantes de compra como si fueran recibos y facturas. La confesión reveló que Efraín a veces vendía cosas del cofre cuando necesitaba dinero, razón por la cual se habían encontrado pertenencias de las mujeres desaparecidas en el puesto comercial o en los mercados locales. Las víctimas habían sido tratadas como ganado, sus nombres eliminados, sus vidas reducidas a números en el macabro libro de contabilidad de un sociópata. El retrato psicológico que emergió de la confesión de Silas retrató a Ephraim Blackwood como alguien que había desarrollado todo un andamiaje intelectual para racionalizar atrocidades. Había pensado de verdad que el hecho de que su familia se hubiera establecido en el agujero le daba derechos feudales sobre todo en el interior. Había considerado a las mujeres no como personas, sino como ganado que vagaba por sus tierras, libre para ser tomado como madera o caza. La confesión contenía algunas citas textuales de Efraín que Silas había memorizado durante años de obediencia. Una afirmación, fielmente recogida en el registro legal, capturó el horror absoluto de la mentalidad de Efraín. Un hombre que somete la naturaleza salvaje es dueño de todo lo que contiene. Estas mujeres llegaron a mi tierra, atraídas por algo de mí. Simplemente tomé lo que trajeron a cambio de lo que deseaban. Eso es negocio, hermano. Así es como la civilización. La declaración se leería más tarde en la corte, mostrando premeditación, intención calculada y falta de remordimiento. Para el 18 de abril, la confesión de Silas Blackwood estaba completa, firmada y jurada ante 3 funcionarios del condado, incluido el ayudante Hayes y el juez de circuito Thorne. El documento dio un relato detallado de 6 años de secuestro, prisión, violación, asesinato y destrucción de pruebas. Confirmó cada evidencia física ya recogida y mostró a los investigadores evidencia adicional que aún no habían encontrado. Pero sobre todo, acabó con cualquier posibilidad de alegar que los delitos fueron accidentales, espontáneos o algo distinto de una acción premeditada y sistemática. La confesión selló legalmente el destino de los hermanos, pero también logró algo más. Dio voz a los muertos que ya no podían hablar, creando un relato de lo que les había sucedido y garantizando que sus muertes no permanecerían en el olvido en las montañas. La justicia ya no era una posibilidad por esclarecer, era una certeza por juzgar, y todo el aparato de la ley se movía para ejecutarla. El juicio de Ephraim y Silas Blackwood comenzó el 11 de julio de 1904 en el Palacio de Justicia del Conde de Monroe, un edificio de columnas blancas que nunca había visto un caso como este. La acusación fue presentada por el fiscal de distrito James Thornton, un fiscal experimentado conocido por su forma sistemática de presentar la evidencia y convertir casos en historias de culpabilidad fáciles de entender. Los abogados defensores, asignados por la corte después de que ningún abogado local quisiera representar a los hermanos, tenían una misión imposible. Sus clientes fueron acusados no solo de asesinato, sino de maldad premeditada, registrada en evidencia física, testimonio de testigos y la propia confesión de un hermano. La sala del tribunal estaba repleta más allá de su capacidad, con espectadores apiñándose en cada asiento y docenas más afuera esperando noticias del juicio. La apertura de Thornton duró 40 minutos y delineó una estrategia de la fiscalía para tratar de eliminar cualquier duda razonable. Juró al jurado que traería no teorías ni evidencia indirecta, sino evidencia real. Un libro de contabilidad de compras de seres humanos, recibos de compras de preparativos para cautiverio y asesinato, evidencia física descubierta en un baúl oculto y una prisión subterránea, restos esqueléticos de 7 víctimas confirmadas, y una confesión firmada que detallaba 6 años de asesinato premeditado. La declaración terminó con una promesa que resonó en la sala del tribunal. Para cuando termine este juicio, sabrán más allá de toda duda razonable que estos hombres son culpables de los peores crímenes que este Estado haya procesado jamás, y no tendrán más opción que exigir la pena máxima. El jurado,
12 hombres elegidos fuera del condado de Monroe para asegurar la imparcialidad, escuchó con rostros cada vez más sombríos mientras Thornton explicaba qué evidencia verían. La primera semana de testimonio se dedicó a identificar a las víctimas y su relación con los hermanos Blackwood. Subió al estrado el segundo día, reconociendo el broche de perlas de su hermana Sarah y su viaje previsto para adquirir tierras a Ephraim Blackwood en mayo de 1902. Su testimonio fue respaldado por las cartas que Sarah había recibido de Ephraim, las cuales fueron presentadas como evidencia y leídas en voz alta en la corte. Las cartas revelaban el paciente trabajo de confianza de Ephraim, sus descripciones de la tierra disponible, sus garantías de seguridad y justicia. El contrainterrogatorio no logró sacudir el testimonio de Kemp, ni aclarar por qué las posesiones de Sarah se encontraron ocultas bajo las tablas del suelo de Ephraim, si simplemente había cambiado de opinión y se había marchado en paz. La coartada de la defensa de que Sarah le pudo haber vendido el prendedor a Ephraim se vino abajo cuando Thornton sacó la entrada del libro que mostraba el prendedor listado como un débito en vez de una compra, tomado en vez de comprado. La hermana de Eleanor Vance testificó el tercer día, presentando cartas que Eleanor había escrito durante su primer mes de enseñanza en el Hueco. Las cartas retrataban a Ephraim Blackwood como un hombre amable y atento, que siempre revisaba cómo estaba y se aseguraba de que tuviera todo lo necesario. La última carta, del 15 de octubre de 1903, decía que la semana siguiente iría al puesto comercial de Ephraim a comprar provisiones para un viaje que haría a visitar a su familia durante las vacaciones de invierno. Nunca más mandó una carta. Su cepillo de pelo de plata, grabado con sus iniciales, fue mostrado al jurado junto con la bota que se había encontrado en el arroyo, la que había dado comienzo a la investigación del ayudante Hayes. La defensa no pudo aclarar por qué una mujer que supuestamente se había ido a Knoxville dejaría sus pertenencias personales, especialmente objetos de valor y sentimentales, en el baúl oculto de Ephraim Blackwood. La presentación de la evidencia física de la fiscalía ocupó toda la segunda semana del juicio. Cada objeto del cofre de Esperanza fue catalogado, exhibido al jurado y relacionado con una mujer desaparecida en particular a través de testimonios familiares o marcas distintivas. 3 anillos de boda grabados con nombres y fechas se compararon con novias desaparecidas en registros matrimoniales de la iglesia y testimonios familiares. Los papeles de identificación en el cofre mostraron que 7 mujeres distintas habían estado en la casa Blackwood, a pesar de la afirmación de Ephraim de que la mayoría solo pasaba por allí. La imposibilidad matemática de que todas estas pertenencias personales fueran compradas legalmente se hizo evidente mediante la lógica básica. Las viajeras solitarias llevaban sus posesiones más valiosas consigo, y ninguna mujer dejaría atrás identificaciones, anillos de matrimonio o reliquias familiares al partir hacia un nuevo lugar. Pero fueron las cadenas del sótano las que cambiaron las caras del jurado de preocupación a horror. Las cadenas fueron llevadas a la sala del tribunal el 20 de julio. Cada juego todavía encadenado a fragmentos de piedra arrancados de la pared del sótano para la conservación de pruebas. El asistente Marcus Webb testificó sobre el hallazgo, describiendo la prisión subterránea en detalles que hicieron palidecer a algunos de los jurados. Las cadenas fueron pasando de mano en mano entre el jurado, que pudo sentir el peso del hierro, examinar la piedra gastada en torno a los pernos, comprender que se trataba de herramientas muy utilizadas durante mucho tiempo. El testimonio de Webb incluyó mediciones de que las cadenas eran exactamente lo suficientemente largas como para acostarse, pero no lo suficiente como para llegar a las escaleras del sótano, lo que mostraba un diseño intencionado para el cautiverio. La endeble teoría de la defensa de que las cadenas podrían haber sido para ganado fue destrozada cuando Thornton le preguntó al abogado defensor por qué mantendrían ganado en grilletes atornillados en una cámara subterránea de piedra. El testimonio de Samuel Cobb el 22 de julio le dio a la fiscalía la evidencia perfecta de premeditación. El bujonero trajo consigo 6 años de recibos de ventas, todos firmados por Ephraim Blackwood, por más de 1,200 libras de lejía, varios juegos de cadenas, cerraduras y grilletes. Los diarios meticulosos de Cobb, archivados por razones de negocios, sin querer, habían generado una línea de tiempo de preparación y suministro continuo para un asesinato. Su declaración de que la lejía era para curtir pieles se enfrentó con el testimonio de un experto de una curtiduría real que dijo que la cantidad comprada sería suficiente para tratar casi 6,000 pieles de ciervo,
más de lo que había en todo el condado de Monroe. La lejía no era para uso legítimo, era para eliminar evidencia, y la cantidad adquirida coincidía escalofriantemente con el número de víctimas sospechosas. La lectura de la confesión de Silas Blackwood comenzó el 25 de julio y duró un día. El acta fue leída en voz alta por el secretario del condado que la había copiado, mientras el jurado seguía con copias impresas. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras se desarrollaba la descripción de 6 años de cautiverio, prisión y asesinato en las propias palabras de Silas. La confesión detalló el proceso de elección, atracción de víctimas al lugar aislado, su cautiverio en el sótano y los métodos de eliminación utilizados para encubrir los crímenes. Algunos espectadores salieron de la sala durante la lectura, incapaces de soportar la descripción clínica del horror. La confesión citó a Silas, hablando de la filosofía de Efraim sobre la propiedad y los derechos, revelando una ideología deliberada en lugar de violencia ciega. Al terminar la lectura, la defensa no cuestionó la veracidad ni la voluntariedad de la confesión porque no tenía argumentos en vista de la cantidad de testigos que habían presenciado su elaboración. Efraim Blackwood tomó el estrado en su propia defensa el 27 de julio en contra del consejo de su abogado, confiando en su encanto para persuadir al jurado más allá de la evidencia aplastante. Su testimonio fue un desastre que selló su destino en lugar de salvarlo. En lugar de mostrar arrepentimiento o declararse inocente, Efraim trató de racionalizar lo que había hecho utilizando la misma lógica retorcida que Silas había confesado. Adujo que su familia se había establecido en el hueco, que lo habían vuelto seguro y productivo, y que ello les daba ciertos derechos tácitos reconocidos por la costumbre de la montaña. Su afirmación de que la tierra de un hombre es su castillo y lo que ocurre dentro de sus límites es asunto suyo, provocó jadeos audibles en la sala del tribunal. Cuando Thornton le preguntó qué había hecho con las mujeres del cofre de esperanza, la respuesta de Efraim carecía de empatía humana normal. Vinieron a mi tierra por algo de mí. Cogí lo que trajeron. Eso es negocio. Abogado. Así es como hacen negocios en las montañas. El argumento final de la fiscalía el 29 de julio tomó solo 30 minutos para revisar lo que se había establecido sin lugar a dudas. Thornton llevó al jurado a través de la evidencia paso a paso. Las entradas del libro que registraban las compras, los recibos de negocios que mostraban premeditación, el cofre de esperanza, que contenía evidencia de al menos 12 víctimas, las cadenas del sótano que indicaban cautiverio prolongado, los restos esqueléticos de 7 víctimas de asesinato confirmadas, la confesión completa de Silas que corroboraba cada evidencia física, y la propia admisión de Efraim en la corte de que creía tener derecho a tomar lo que quisiera de las mujeres que entraban a su tierra. La recapitulación terminó con la cita que llenó las páginas de todos los periódicos del juicio. Estos hombres no cometieron crímenes pasionales ni locura temporal. Crearon un sistema, lo financiaron, lo operaron durante 6 años y llevaron registros detallados de su maldad. No son criminales que enloquecieron, son empresarios de la muerte. La justicia pide la pena máxima. El jurado deliberó durante menos de 3 horas el 30 de julio de 1904. Volvieron con un veredicto que no sorprendió a nadie que hubiera seguido el juicio. Culpables de los 7 cargos de asesinato tanto de Efraim como de Silas Blackwood. La audiencia de sentencias se llevó a cabo de inmediato y el juez Thorne pronunció una sentencia que quedaría en los anales de la historia judicial como una de las más duras jamás pronunciadas desde un estrado de Tennessee. Calificó los delitos como actos de maldad tan calculados y continuos que desafían la comprensión de la sociedad civilizada, y dijo que la evidencia presentada había sido tan abrumadora en su totalidad que ninguna persona sensata podría dudar del veredicto. Ambos hermanos fueron condenados a la horca, sentencia que se llevaría a cabo el 15 de noviembre de 1904.